Hola, soy Alfonso García, director del curso a distancia en la UNED Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. En esta dirección de Internet tenéis información sobre dicho curso, en especial los métodos estadísticos que os enseñamos a ejecutar, y en estas direcciones de correos electrónicos podéis preguntarme cuestiones que os hayan parecido los vídeos o especialmente podéis solicitarme los datos que vamos a utilizar en este vídeo. En este mini vídeo lo que vamos a explicar es en concreto el método estadístico de regresión no lineal. Aunque en el mencionado curso os enseñamos a ejecutar métodos estadísticos con SPSS, con SAS y con R, sin duda nosotros nos decantamos por R, puesto que es el mejor programa informático de estadística, es el más completo, es gratuito y más accesible de todos los mencionados. Por eso, en este vídeo vamos a explicar la regresión no lineal con R. Bien, si os explicamos en otro vídeo cuál es la regresión lineal, seguramente todos vosotros tenéis una idea bastante clara de qué consiste este método estadístico. La idea es relativamente sencilla. Aquí tenéis, por ejemplo, estos datos que son correspondientes a la profundidad en un lago Weather de Australia y la cantidad de oxígeno a diversas profundidades en dicho lago. Y pues, como veremos gráficamente enseguida, parece deducirse que a medida que aumentamos la profundidad en dicho lago, la cantidad de oxígeno disminuye de una forma lineal, ¿no? Es decir, pensamos que puede determinarse una recta de regresión, de forma que podamos explicar la variable dependiente y en función de esta covariable independiente x. Para ello, primero contrastaremos si efectivamente puede admitirse esta hipótesis nula de que el coeficiente de regresión es 0, correspondiente a la x, de forma que esta regresión no es significativa, es decir, que la covariable no explica la covariable y, la variable y, frente a la hipótesis alternativa de que sí que es significativa esta covariable x, de forma que este b es distinto de 0. Si esto se admite, es decir, se admite que la covariable x realmente explica la variable dependiente y, el siguiente objetivo es estimar los dos coeficientes de regresión para hacer predicciones. Estos son los dos propósitos de la regresión lineal simple. De hecho, si hacemos esa representación que os mencionaba antes en R de una forma además muy sencillita, con estos tres comandos, vamos a la línea de comandos de R y vemos que efectivamente a medida que aumenta la profundidad, efectivamente parece disminuir la cantidad de oxígeno casi linealmente, ¿no? Vemos que hay una especie de relación lineal entre estas dos variables, ¿no? De hecho, si a pesar de no ser muy original, llamamos recta a esa recta de regresión y ejecutamos esa sentencia, ese comando, vemos que la recta así determinada, la recta de regresión o recta de mínimos cuadrados, de ecuación y igual a 8,631 menos 10,81x, es una recta de regresión que parece explicar la covariable y en función de la x. Pero ¿realmente es significativa esta recta? Pues para ver ello lo que hacemos es ejecutar este comando y comprobamos que el p-valor asociado a la covariable independiente x es muy pequeño. Es decir, podemos rechazar con bastante tranquilidad, con bastante seguridad, la hipótesis nula de ausencia de regresión y, por tanto, concluir que efectivamente la recta de regresión antes determinada, la que tiene estos coeficientes estimados, coeficientes de regresión estimados, es significativa para explicar la variable y en función de x y, además, mediante un sencillo comando, que es este que tenemos aquí, podemos agregar esa recta de regresión al dibujo antes determinado que tenéis aquí y por tanto podemos predecir valores, por ejemplo, intermedios, aquí 25, pues esto sería el valor previsto, predicho mediante la recta de regresión de la variable y en función de x, o podemos extrapolarlo más allá de 70 metros de profundidad. Bien, pero en la realidad de la vida normalmente una relación entre dos variables aleatorias no es tan simple como una regresión lineal como esta que acabamos de ver. Por ejemplo, si consideramos el caso del COVID, que desgraciadamente ahora padecemos, se pueden obtener datos de infectados de una forma acumulada en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, desde el final de la primera ola, a mediados del verano de 2020, hasta hoy, que es 16 de noviembre del año 2020,
Y esos datos se pueden recoger día a día del Instituto de Salud Carlos III, nuestra página web. La recogida es bastante sencilla. Vais a esa página web, a documentación y datos, y aquí abajo tenéis datos a nivel provincial o a nivel de comunidad autónoma. Simplemente clicáis aquí y obtenéis un fichero CSV que podéis incorporar a R o a través de R Commander o directamente, que yo lo he hecho ya aquí, ya los tengo aquí incluidos. Y si ahora lo que quiero es representar como variable independiente los días que van transcurriendo y como variable dependiente la proporción acumulada de infectados, veis que la relación que ahora existe entre estas dos variables ya no es una relación lineal, ¿no? Si incluimos unos pocos más aquí a la izquierda, donde prácticamente no había infectados, se han empezado a acumular hasta hace poco tiempo, que parece que se estabilizó el número acumulado de infectados, vemos que la regresión lineal no es adecuada, sino más bien procede de una regresión en forma de S, ¿no? Que no sería una regresión lineal, sino que sería una regresión no lineal. ¿Cuál es el tema fundamental que trataremos en este vídeo, ¿no? Dentro de lo que se denomina regresión no lineal, existen una serie de modelos que son los propios de regresión no lineal, donde es una función matemática, una ecuación, donde y igual a 3 más x al cuadrado, etc. Entonces, esos modelos de regresión no lineal tienen una fórmula matemática. Y eso será los que veremos al principio. Pero también vamos a ver en este tema, por ejemplo, aquí tenemos uno de esos de regresión no lineal, que es como una S invertida. Otro de los que veremos será este otro, una S, como los que estábamos ahora probando. Son, digo, modelos propios de regresión no lineal. Estos se estudian en el tema 11, capítulo 11 del libro correspondiente. Pero también veremos lo que se denomina regresión suavizada, donde la expresión que trata de predecir la variable dependiente en función de la independiente ya no son tan sencillos, no son unas rectas o unas ecuaciones funcionales sencillas de entender, sino que veis por aquí cómo la línea sólida, la línea continua, te va determinando una función nada sencilla de explicar. Pero es que la regresión spline o spline es todavía más compleja, que aparece la función que trata de explicarse, ya no aparecerá una función explícita, una ecuación para poder explicar esa función dependiente en función de la independiente, ¿no? Esos tres tipos de regresión son los que realmente se estudian en este capítulo, ¿no? Bien, pues dentro de estos modelos de regresión no lineal, sobre todo en los primeros, que tienen inclusive una expresión matemática, los estimadores de regresión ya no tienen una fórmula explícita como pasaba con la regresión lineal simple, sino que son determinados por métodos numéricos, y para poder determinarlos por métodos numéricos son necesarios unos valores iniciales de esos parámetros para que las estimaciones puedan llevarse a cabo y las estimaciones que demos finalmente, que se determinan por unos métodos numéricos, den la máxima verosimilitud, pero sea un máximo global y no local. Pues bien, los paquetes estadísticos SAS o SPSS necesitan dar unos valores iniciales para poder estimar los parámetros en esas regresiones no lineales, pero R no. R es capaz de, utilizando los denominados funciones de autoarranque, las denominadas funciones de autoarranque son capaces de dar esas estimaciones de esos parámetros sin dar esos valores iniciales. Por ejemplo, en este tema 11, en el capítulo 11, se ven, por ejemplo, para la combinación lineal de los exponenciales, con esta expresión, existe esta función de autoarranque que permite estimar los parámetros B1, B2, B3 y B4 sin necesidad de dar valores iniciales. O la que nosotros utilizaremos para el caso del COVID, que es una logística de 3 parámetros. Utilizando la función SSLogis podemos estimar esos parámetros B1, B2 y B3 sin necesidad de valores iniciales. Otras funciones de regresión no lineal con expresión matemática pues serían esta que aparece aquí, que es una logística de 4 parámetros con esta ecuación que aparece aquí, ¿no? También son funciones estas que tenemos, SSFOL, SSASIM, son funciones de autoarranque que no necesitan de esos valores iniciales. Y esto solo lo puede hacer R, y no lo puede hacer pues SPSS o SAS. Bien, para el caso que aquí nos ocupa, además su obtención es relativamente sencilla. Si en este caso en vez de recta le llama solución al aplicar la función de regresión no lineal NLS, como veis la función de autoarranque que voy a utilizar es SSLogis, la variable dependiente
es infectados y la variable independiente es día, pues simplemente ejecuto esta ecuación, esta sentencia, este comando, desde la línea de comandos de R, y ya obtengo la estimación de los coeficientes de regresión. B1 es 1.001, B2 1624,54 y B3 1033,344. Pero esta estimación no sabemos si es significativa o no. ¿Cómo lo hacía con la recta de regresión? Pues ponía la función summary, pues aquí igual le pongo summary a esta estimación que tengo, y resulta que para los tres t's, B1 igual a 0 frente a B1 distinto a 0, B2 igual a 0 frente a B2 distinto a 0 y B3 igual a 0 frente a B3 distinto a 0, el p-valor es suficientemente pequeño como para rechazar la hipótesis nula de ausencia de significación de ese parámetro, y por tanto concluir que los tres parámetros son significativos para predecir esa variable dependiente en función de la independiente mediante una regresión logística de tres parámetros. Bien, además tenemos los estimadores B1, B2 y B3. Son significativos, tenemos la expresión analítica y podemos representarlos, pues sí, además con R es muy sencillo, porque si llamamos curva a esta función que acabo de determinar y la represento sobre la línea de puntos que antes tenía, mediante estas tres sencillas sentencias, veo en el gráfico que efectivamente esa función que acabo de determinar va muy entre los valores observados, de forma que podré hacer predicciones un poco más allá, o valores intermedios que no tengo por aquí, pues me pueden ser obtenidos mediante esa regresión no lineal. Bueno, y estos son simplemente unas pinceladas de lo que se estudia de una forma precisa en el capítulo 11 o en el tema 11 del curso anterior. Bien, pues nada más y hasta otro vídeo. Gracias.